Hoy hemos escuchado a Jesús en el Evangelio como mete mucho en evidencia la importancia de la sinceridad de la relación con Dios. De nuestra relación con Dios, que nosotros no seamos hipócritas, que seamos sinceros con Dios. Sea que hacemos el bien a los demás, que lo hacemos siempre más verdaderamente para ayudar a los demás, para la gloria de Dios. No para que los demás vean, mira cómo ayuda a los demás. También la oración dice, entra en tu cuarto. Pues la palabra, porque ustedes saben que el Evangelio no fue escrito en español, lo saben, fue escrito en griego el Evangelio. Y este entra en tu cuarto significa, en griego la palabra es, quiere decir, en el interior de tu corazón. La palabra es propio, el interior de tu cuarto, en el cuarto interior. Que nosotros hablamos con el Padre, tenemos que hablar cuando oramos, si a la misa, si cuando estamos donde quiera, a trabajar, o por la calle, o en casa. Hablemos al Señor con nuestro corazón. El Señor escucha el corazón sincero. Hablemos con Dios. No de hacer como algunos al tiempo de Jesús, muchos hacían eso, se metían en los ángulos, en los cantos de las calles o del templo, para que todos vean, mira cómo ora. Y esto el Padre no le gusta, que hagamos como a fingir que hablamos con el Padre. Que al fin estamos solo haciendo para que los hombres piensen que somos personas de oración. Seamos verdaderamente personas de oración. Después dice el Señor, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en segredo. No sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que lo vean. Estamos en el capítulo 6 de Mateo. En el capítulo 5, como alguien me hacía notar, Jesús decía que los hombres hagan vuestras obras, las obras de Dios, segundo Dios, para que los hombres que os vean den gloria al Padre. Entonces, en el capítulo 5, Jesús dice que vean vuestras obras. En el capítulo 6 dice que no vean. ¿Qué significa entonces? Parece una contradicción, pero no lo es. Porque cada cosa, el Concilio Vaticano II dice que cada palabra de la palabra de Dios, y sobre todo del Evangelio, pero el Concilio dice de toda la palabra de Dios, fue escrita por medio de hombres, etc. Ok. Pero en la providencia de Dios no está una palabra, nadie en la escritura que no la ha querido Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir el Señor con este discurso? Cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. No dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. La izquierda no sepa. Y alguien me ha hecho notar una ligación muy interesante con el capítulo 25 de Mateo. ¿Ustedes se acuerdan del juicio final? Cuando está Jesús sobre el trono y divide las ovejas de las cabras. Y a derecha regresa, derecha e izquierda. A la derecha, ¿qué está? Las ovejas. Yo hago así porque si no, pobrecito, en el coro. A la derecha están las ovejas. ¿Quién son las ovejas? En el juicio final, porque tenía hambre y me has dado de comer. Tenía sed, me has dado de beber. Estaba en cárcel y me has visitado. Estaba enfermo, me has visitado. Las personas que quieren hacer el bien, que tienen un corazón bueno, por cuanto posible, pero que buscan hacer el bien con todos sus límites, son las ovejas.
Y si miramos los animales no son casos. Si miramos las ovejas, ¿cómo son? Todas tranquilas. Meh. Las cabras que están a la izquierda, no casi no, Jesús, a la izquierda, las cabras como son, tienen los cuernos siempre, justo. Pero los hombres a veces, más do que ser como las ovejas, a veces son como las cabras. Y Jesús me dice, a la izquierda están las cabras, aquellas que no hacen el bien. Tenía hambre, no me has dado de comer. Tenía sed, no me has dado de beber. Y ese el Señor dice, vía, fuera al fuego eterno. Entonces escogemos siempre la estrada del bien. Entonces, a derecha están las ovejas, las personas que hacen el bien. A izquierda están las cabras. Ahora miramos de nuevo lo que ha dicho Jesús. Siempre este es el Evangelio, siempre Mateo, pero capítulo 6. El juicio es 25. Cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Che, las obras de bien, las obras segundo Dios, no está de andar a servir a las personas que no le interesa nada de Dios, de los demás, a las cabras. En el capítulo 5 de Mateo, cuando decía que ven vuestras obras buenas, Jesús decía, no se haciendo una lámpara para meter bajo la mesa, sino en el lampadario arriba, para que haga luz en toda la casa. La casa de Dios, de San Pablo, es la iglesia. Entonces, en la iglesia, eso es la asamblea, el pueblo de Dios, de personas que buscan de seguir Jesús. Está bien que vean tus obras buenas, porque darán gloria al Padre. Los que están a la izquierda, mismo que vean las obras buenas, no darán gloria al Padre, porque no les interesa eso. Entonces ahí está, por ejemplo, la importancia del testimonio, de dar testigo de las obras que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Es importante entre ustedes, mismo cuando no estamos nosotros, los sacerdotes, cuando ustedes se encuentran, partilhen compartan entre ustedes lo que Dios ha realizado en la vida de cada uno, que ayudará a los otros hermanos a dar gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de los demás, pero también ayudará el camino de los demás, conocer, por ejemplo, los niños, de conocer por qué están aquí, qué encuentro han hecho con Dios, qué experiencia han hecho con Dios. Compartan esto, que es muy importante en la educación cristiana y en la enseñanza que ustedes están dando a vuestros hijos para conocer a Jesús, que conozcan vuestra experiencia. Porque pienso que no todos de ustedes siempre han estado en la iglesia. Yo antes ni mismo sabía de Dios. Ahora soy fraile, soy un sacerdote, que Dios me ha llamado. Pero alguna cosa ha pasado que ha cambiado mi vida. De lejos de Dios está mi madre. Ela ia a los conventos de las monjitas a pedir oraciones por mí. Que mi vida antes era solo chicas, música satánica, era muy lejos de Dios. Entonces es importante en la educación de nuestros hijos cristianos, de no pasar solo teorías, sino de ayudarlos. Es verdad, de ayudarlos a encontrar a Jesús. Porque si no, el risco, si no está el encuentro con Jesús, el risco es que acontece, por ejemplo, lo que ha acontecido a mí, más o menos, cuando llegas mis 16, 17 años, 18 años, me alejo, porque verdaderamente no había encontrado a Dios. Ahora, ayudemos a nuestros hijos, nuestra familia, a hacer siempre más el encuentro con Dios. Y es importante el testimonio. Después Jesús dice, cuando oras, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Y algunas personas usan esto para decir, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Jesús dice, de cuando oro,
de cerrarme en mi cuarto. E minha guia espiritual me hacía ver una cosa muy interesante. Que Jesús aquí habla de entrar en tu cuarto interior, aquí, en este evangelio. En el evangelio de Lucas, cuando Jesús va para celebrar la última cena, la Eucaristía, que por eso venimos a la misa, para la Eucaristía, que Jesús, la palabra viva de Jesús que se hace carne, aquí entre algunos momentos lo hará sobre el altar. Cuando dice para preparar la cena, dice, va de las personas que encontrarás y dice, ¿dónde está mi cuarto? Se bem que significa también cuarto, en un versículo es cuarto de cena, en otro versículo indica cuarto superior, pero habla de nuevo del cuarto, en referimiento a la cena. Entonces es importante mantener las dos dimensiones. Si a la parte interior, mismo aquí en la misa. ¿Cuántas veces venimos a misa y estamos distraídos? Nuestro corazón está de otra parte. Si ustedes hacen caso, toda la misa, las oraciones de la misa, estamos hablando con Dios, con el Padre, en Cristo. ¿Cómo podemos nosotros hablar con el Padre y nuestro corazón está pensando a los taquitos? Sabemos cómo es el hombre. Estamos pensando a otras cosas. Está el tiempo para pensar en otras cosas. Cuando venimos a misa es importante que oremos del profundo del corazón. Con el sacerdote, mismo que el sacerdote es solo que está hablando, pero en el interior de nuestro corazón oremos con el sacerdote. Con la oración que decimos al Padre. Y después habla también del ayuno, etc. No hacer comprender que hay ayunas. No decir cuando ayunas. Yo ayuno 2 veces a semana. Yo ayuno 3 veces a semana. El Padre sabe de todos los sacrificios. Pero aquí Jesús habla del ayuno. Pero podemos entender como tantas cosas que nosotros ofrecemos a Dios. Sacrificios. O los padres y las madres. ¿Cuántos sacrificios hacen por sus hijos? El Padre ve eso. Pero sobre todo, en el Señor tenemos siempre más que hacer todos nuestros sacrificios. Para el bien de nuestros hijos. Porque están los sacrificios que podemos hacer para nuestros hijos y hijas. Que sí les ayudará a tener una vida más normal. O de tener, por ejemplo, también una casa. Algunos padres son muy preocupados de preparar una casa a sus hijos, que es una cosa buena. Pero sabemos que aquí pasa todo. Termina todo. Llega la muerte para todos. Este mundo pasará, lo ha dicho Jesús, lo ha dicho San Pedro. Y ahora también los cientistas lo han descubierto, que terminará este mundo. Ahora, sí, preparemos la casa física para que nuestros hijos, cuando nosotros partimos, no se queden por las carreteras. Ok, pero la preocupación principal es ayudarlos a encontrar a Dios. Para cuando llegue la muerte, puedan resucitar para la vida y encontrarnos un día todos juntos, allá, en paraíso. Porque si no está esto, que esta es la diferencia, la gran diferencia del cristianismo, que está la resurrección de la muerte, que podremos levantarnos un día de la muerte, con el cuerpo. Entonces, ayudémonos siempre más a crecer en el Señor, en verdad, en la sinceridad de nuestra relación con Dios, en la sinceridad de hacer el bien, verdaderamente para la gloria de Dios y para ayudar a los demás, no para hacernos ver o no ver. Pues si ven, gloria a Dios, pero el fin no es que me vean, el fin es que verdaderamente ayude. Después si ven, que sea para que quien ve dé gloria a Dios y crezca aún más con lo ejemplo o no ejemplo, bien venga. Pero el fin no es yo, el fin es Jesús, Dios, en la vida de nuestra y de nuestros hermanos.
Como Jesús decía en otra parte, decía, ustedes hacen esto porque buscan la vuestra gloria. Nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios. Eso debemos buscar. Pues pensará el Señor a exaltarnos, como ha hecho con María, como ha hecho con tantos santos. ¿Por qué? Porque has ayudado. Has sido cuerpo de Cristo. Has sido cristiano. Que cristiano significa otro Cristo. Esto debe desear nuestro corazón. De ser como Cristo. Siempre más. De ser siempre más cristianos. Y estamos juntos en esto. ¿Va bien? Ahora, con la gracia de Dios, empezaremos. Ya hemos empezado. Que habíamos descubierto a poco de esta capilla. Es la primera vez que vengo acá. Entonces, ahora buscaremos de venir siempre, una vez a la semana. Pueden contar con nosotros. O yo, o Padre Miguel. Han conocido a Padre Miguel ya, ¿no? Sí. Padre Roberto. Estaremos aquí para ayudarlos. Después de la misa, si quieren, podemos hacer algunas confesiones que necesita. Estamos aquí para ayudarlos. Las dificultades que tengan, háganos saber. Háganos saber. Y buscaremos de verdaderamente ayudarlos. A conocer siempre más a Jesús. Y ustedes a ayudar a nosotros. A conocer siempre más a Jesús. Porque para eso estamos juntos aquí. Conocer siempre más a Jesús y seguirlo siempre más. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Sempre sea alabado.